tratamiento. A veces ha habido casos en los cuales aparece como un cuadro depresivo, pero puede ser el inicio de un cuadro bipolar, sino que ha aparecido la fase depresiva. El problema también para el diagnóstico es que la clínica es bastante diferente, no es todo igualito y también es genéticamente heterogénea, ¿no? Es una enfermedad crónica en la cual la persona, si tiene un cuadro bipolar, puede tener una recurrencia en 5 años, cerca del 73% de los pacientes, a pesar de estar con el tratamiento convencional. Y también existe una alteración en la función psicosocial y esto puede persistir años, aunque el episodio inicial o el actual se recupere, puede seguir un compromiso en su funcionamiento o interactuar con la parte social, la parte psicosocial, hasta 4 años y medio después del internamiento, en más del 50%. Entonces, sabemos también, si la persona no llega a adquirir un funcionamiento psicosocial adecuado, esto parecería predecir que hay una recurrencia en menor tiempo. Entonces, ese es un cuadro en lo cual se utilizó un cuestionario, es un estudio, utilizó un cuestionario para desórdenes del humor o trastornos afectivos, el MDQ, y se usó en una población de Estados Unidos. Es un tamizaje. Entonces, se vio que dentro del tamizaje salió positivo para los cuadros de desorden bipolar tipo 1 y tipo 2, que pues vamos a hablar, en un 3.7%. Y de estos casos, el 20% había sido diagnosticado como un cuadro bipolar. El 31% había sido incorrectamente diagnosticado como una depresión unipolar. Y el resto de casos no había sido reconocido ni diagnosticado. Entonces se ha visto que generalmente hay unos casi 6 años, 5.7 años, para que se dé de síntomas en la persona, para que se dé el diagnóstico correcto. Entonces es bastante. Y también en los estudios, el estudio que se hizo, se vio que había un grupo de pacientes y que estos pacientes estaban sintomáticos casi la mitad del tiempo de su vida, ¿no? Y se vio en un estudio de seguimiento a 12.8 años, casi 13 años, y aquí se ve el puntero. Ya, bueno, sí nomás. Entonces, aquí se ve que el anaranjado es el 53%. O sea, estos pacientes tuvieron un 53% de toda su vida asintomáticos, sin síntomas. Pero el resto sí tuvo cuadros sintomáticos. Entonces, el gráfico muestra las semanas con cuadros depresivos y también las semanas con cuadros de manía o hipomanía, ¿no? 32% de cuadros depresivos, manía o hipomanía 9%, y también hablamos, antes no se hablaba, pero ahora se hablaba del ciclado rápido, ¿no? O que se mezclan los dos síntomas, manía y depresión, en el mismo episodio y se les llama episodios mixtos. Entonces, también se ha visto que los episodios mixtos, cuando una persona tiene un episodio mixto, eso hace que pueda haber mayor recurrencia de los síntomas o puedan persistir los síntomas, más que si fuera un cuadro de manía pura o un cuadro de depresión pura. Bueno, estas son las causas de años vividos con discapacidad y cómo afectan los síntomas de un trastorno afectivo bipolar en los pacientes y en la sociedad. Cuando se ha hecho este estudio que hizo Calabrese, este estudio se entrevistó y se hizo un tamizaje y los que están en celeste son los que salieron tamizaje positivo
para el trastorno afectivo bipolar y lo que está en color plomo son los que salieron en tamizaje negativo para el cuadro bipolar. Y también se les preguntó a ellos, ¿no?, si es que había sido despedido o cesado alguna vez en su trabajo. Y miren, sale que 54% sí y un 29% no. O sea, de los pacientes que estaban con tamizaje positivo habían sido mayormente despedidos. Luego, el supervisor, si había tenido problemas con su supervisor o descontento del trabajo, también una cantidad, un 48%, comparado con un 23% de los que tienen un tamizaje negativo, también estadísticamente significativo. Y también se preguntó con respecto a si había estado encarcelado, arrestado o acusado de un delito aparte de manejar ebrio, y también se vio un 26% comparado con un 5% de los que no tenían tamizaje positivo para cuadro bipolar. Dentro de todo lo que son las enfermedades mentales, se estima que en una de cada 4 familias por lo menos tiene un miembro que sufre una enfermedad mental o conductual. Y bueno, la esquizofrenia es la que causa más años de vida de discapacidad y es con un 4,9%, pero los desórdenes bipolares es un 4,7%, o sea, ahí nomás va detrás. El trastorno bipolar tiene la característica que tiene un curso cíclico, o sea, no es que la persona está todo el tiempo igual, sino que tiene episodios. Como es cíclico, entonces uno de los problemas es que hay bastante polimorfismo, o sea que no todos los casos se presentan clínicamente igual, y eso complica para poder hacer el diagnóstico. Y también vemos que las alteraciones del estado de ánimo que se presentan son con cambios en el nivel de energía, en la actividad o también en la habilidad para poder realizar actividades diarias. Y esto se presenta en los cuadros, episodios depresivos, episodios maníacos, hay episodios hipomaníacos, periodos eutímicos es cuando la persona se mantiene en un nivel de ánimo estable, ¿no? Y síntomas interepisódicos cuando hay síntomas entre uno y otro episodio. Se ha visto que los episodios depresivos en el cuadro bipolar pueden mostrarse o no también tener síntomas atípicos. Pueden tener síntomas de melancolía y son mucho más frecuentes que los episodios maníacos de los cuadros bipolares. Estos cuadros, el trastorno bipolar tiene impacto en la vida de la persona. La manía causa impedimentos severos para que la persona pueda trabajar, puede aparecer síntomas psicóticos y muchas veces requiere hospitalización. Cuando hablamos de hipomanía, hablamos de que no es lo suficientemente severa para causar el deterioro significativo en la funcionabilidad laboral, social, puede no requerir internamiento, pero es que está más elevado de lo que sea normal, ¿no? Entonces, en el trastorno bipolar tenemos 2 tipos principales, que es lo básico que hay que aprender. Uno es el trastorno bipolar tipo 1, ¿no?, donde la persona tiene episodios de manía, de aceleración, y episodios de depresión. Y el trastorno bipolar tipo 2 tiene episodios de hipomanía y episodios de depresión. La diferencia principal entre el bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2 es la severidad de los síntomas maníacos. En el bipolar 1 sí se va a una manía y generalmente puede requerir internamiento. En cambio, en el bipolar 2 no, puede ser un cuadro hipomaníaco. Ahora, también hay trastorno ciclotímico donde hay episodios recurrentes de hipomanía y también pueden presentarse
depresiones subclínicas. Dentro de los códigos diagnósticos se puede especificar si el compromiso es leve, moderado o grave, si tiene o no tiene síntomas psicóticos, si hay remisión parcial o no, si hay sintomatología mixta, si hay síntomas catatónicos, si es que ha iniciado posparto o si tiene un patrón estacional. Entonces, en el cuadro bipolar vemos que hay unas alternancias entre episodios depresivos y episodios maníacos. Y el episodio, cuando ese es episódico y es más grave que el cuadro unipolar. ¿Por qué? Porque tiene larga duración, es crónico, va a ser deteriorante y puede discapacitar a la persona y no sabemos cuál es el curso o cómo puede ser su curso, que es variable. Acá en este gráfico, ustedes ven, qué lástima, no tengo el puntero acá. Está. Acá debería estar. Creo que en la base de la PPT hay puntitos donde sale puntero gráfico. No, no hay nada. Uy, se fue. No veo acá en los puntitos, no. Estoy en una tablet. De repente por eso. Tal vez sea por eso. Sí, estoy en una tablet, no estoy en una computadora. Puede ser por eso. Ok, vamos a dónde estábamos. Bueno, pero ahí ustedes pueden ver, en la primera parte, el gráfico está dividido por esa flecha media azulada, que es más o menos como graficamos nosotros los casos, ¿no? El tiempo. Y vemos que para arriba está la severidad de los cuadros maníacos y para abajo la severidad de los cuadros depresivos. Entonces, al principio vemos que el paciente está en un cuadro de eutimia, es decir, dentro de una zona regular. Pero vemos esas dos bajaditas que puede ser una depresión subclínica que no se nota, ¿no? Y después se mantiene ahí ondulando, pero dentro de lo que sería el cuadro eutímico. Y vemos después esta levantadita que llega hasta el nivel de hipomanía y luego baja hasta un cuadro depresivo mayor. Entonces, si nosotros vemos la mitad del gráfico, la primera parte, este paciente sería un bipolar tipo 2. Y acá en la otra parte del gráfico, vemos que el cuadro maníaco se va hasta arriba, ¿no? Que está aceleración, y el cuadro depresivo, no llega tan bajo, sino viene a ser una depresión moderada. Y esto que está ovalado, donde dice mixed state, es cuando hay episodios mixtos, ¿no? Entonces nosotros graficamos eso, la intensidad, si es el cuadro maníaco, cuadro depresivo, y en el tiempo, para poder nosotros ver al paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos, hay varios temas que se pueden tocar. Por ejemplo, las personas hipertímicas. Estas personas hipertímicas no llegan a ser maníacos, pero son más alegres, exuberantes, expresivos, jocosos, seguros, confiados, extrovertidos, tienen una energía que no se les acaba, infatigable, tienen lleno de planes, actividades no programadas, son bien comunicativos, incluso hasta la impertinencia, buscan estímulos, tienen facilidad para el éxito y el peligro, ¿no? Se dice que esto es la base de la ciclotimia, que se puede dar en bajos niveles, y por ejemplo, hipertímico puede ser el jefe que ostenta la máxima jerarquía y liderazgo, que son partes de lo que se puede ver en algunos casos de hipertimia. Pero estos hipertímicos son rasgos adaptativos que son valiosos, pero que no
podemos considerarlo patológico. Pero cuando ya pasa de la hipertimia y va a la hipomanía, entonces ya hay más tipos de actividades de jovialidad, jocosidad, sociabilidad, búsqueda de compañía, se aumenta el deseo y la actividad sexual, la persona tiene más locuacidad, elocuencia, se siente más confianza, optimismo, pero también se suma lo que es desinhibición, despreocupación, entonces no mide algunos excesos y también se asocia con la disminución en la necesidad de dormir. También el paciente se siente con vitalidad y tiene excesos de proyectos. Pero estos cuadros de hipomanía no llegan a ser intensos como los cuadros maníacos. Entonces, aquí el paciente tiene por lo menos unos 4 días que su ánimo esté elevado, que es menos intenso que un cuadro maníaco, que es observable por los demás, que los demás pueden observar, que la persona todavía puede trabajar, no produce un deterioro laboral o social, no se asocia a psicosis y tampoco está hospitalizado, no requiere internarse y no es secundario a una enfermedad médica. También tenemos que descartar que este episodio hipomaníaco sea por consumo de sustancias, ¿no? Porque si es por consumo de sustancias, no podemos decir que es un episodio hipomaníaco. Entonces, dentro de lo que vemos en el episodio maníaco, que es más elevado del cuadro de hipomanía, y en este episodio maníaco, hay 3 o más de los siguientes síntomas, y que el ánimo, incluso si la persona está irritable, puede ser eso alguna de las sintomatologías que se presenten y que representan un cambio notorio en cómo es la persona, cómo se desenvuelve, ¿no? Siguiente. Ahí ven, por ejemplo, esa persona que tiene un exceso de lo que es gasto de dinero, porque cuando están en episodios maníacos, los pacientes no miden y se gastan todo el dinero y entonces ahí existen problemas con el paciente, ¿no? Porque después, cuando pasa el episodio, se ve que está todo lleno de deudas y situaciones que empeoran porque incluso viene el cuadro depresivo también. En estos cuadros nosotros vemos que hay un aumento de la autoestima. Entonces la persona se siente lo máximo, se siente sentimientos de grandeza, que puede hacer todo, y a la vez también se presenta disminución en la necesidad de dormir. Ojo que no es como las personas que tienen insomnio, no duermen y pues están cansados, no. Duermen poquito, pero no necesitan dormir más porque se sienten muy activos y capaces de hacer cualquier tipo de actividad. Son más habladores de lo habitual y tienen presión para poder mantener la conversación y no paran de hablar. También podemos ver en los pacientes maníacos que puede haber fuga de ideas. Estos pacientes tienen los pensamientos, cuando ellos hablan, va a gran velocidad. Entonces, lo que ellos van diciendo, ya el pensamiento ya fue más rápido y están hablando otras cosas. Y entonces eso se llama, dentro de lo que es la psicopatología, fuga de ideas que se presenta en los pacientes maníacos. Son fácilmente distraíbles, hay un aumento de la actividad dirigida a algo, ¿no? Puede ser a la parte social, al trabajo, a la escuela o incluso a la parte sexual, o puede haber agitación psicomotora. También se ve que tienen participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas después, ¿no? Por ejemplo, como decía, compras desenfrenadas, juergas, indiscreciones sexuales o inversión de dineros imprudentes. Entonces, el ánimo está suficientemente alterado de tal manera que causa un deterioro en
importante en el funcionamiento social o laboral. Acá ven, por ejemplo, este gráfico, está joven que se ha ido y ha comprado un montón de cosas porque en su fase maníaca gastan, incluso regalan cosas, ¿no? Y que muchas veces hay que internar al paciente con el fin de que pueda evitarse el daño a ellos mismos o a otros, ¿no? También pueden aparecer características psicóticas, pero que no en estos cuadros no es que el cuadro psicótico sea por otra condición médica o que el cuadro psicótico sea por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, siempre estos cuadros por no interviene en el consumo de sustancias. Aunque los pacientes que tienen cuadro bipolar muchas veces entran en excesos, ¿no? Así como toman más, gastan más, juegan más dinero, también consumen sustancias. Pero no es exclusivamente por eso que se da el episodio maníaco. Entonces, la clínica de un episodio maníaco es que mínimo tiene que estar una semana con el ánimo así. No es un momentito, es una semana. Pero también hay alteraciones cognitivas. ¿Qué tipo de alteración cognitiva? Taquipsiquia, o sea, su pensamiento está bien rápido. También hay aumento de la actividad. La persona está activa haciendo un montón de cosas. La disminución de la necesidad de dormir, y también ya compromete el deterioro, hay un deterioro laboral o social. Generalmente se pueden hospitalizar cuando hay episodios de psicosis, alucinaciones, delusiones o desorganización conductual, pero tenemos que ver que estos cuadros no sean secundarios al consumo de alguna droga o enfermedad médica que pueda tener el paciente. El diagnóstico clínico, el diagnóstico que se hace con el paciente es clínico, o sea, no vamos a poder hacer, así como la tifoidea, un examen y sale positivo o negativo, no. El diagnóstico es clínico y, como les he dicho, de acuerdo a la sintomatología y las pautas. ¿Qué podemos utilizar? Exámenes auxiliares, sí, pero, por ejemplo, podemos utilizar la escala de manía de Young, que es una escala donde se preguntan y se ponen algunos términos de un puntaje de acuerdo a lo que nosotros observamos en el paciente. Y entonces el puntaje mayor de una cantidad es un cuadro maníaco, entre tal y tal es hipomaníaco y menos ya no tiene manía, ¿no? Estas escalas de Young se utiliza para medir la evolución del cuadro maníaco, si ha mejorado o no, sobre todo cuando se hacen estudios de investigación o para el seguimiento clínico. Entonces, hemos visto el episodio maníaco, o sea, la aceleración. En la aceleración, la persona está así, imagínense como un disco, está más rápido, piensa más rápido, habla más rápido, hace más cosas, siente que puede hacer todo y está acelerado, ¿no? Pero el otro polo, por eso es bipolar, el otro polo es este de acá que vamos a ver, que es el cuadro depresivo, el episodio depresivo. El episodio depresivo es todo lo contrario del episodio maníaco. Las revoluciones están lentas, mínimas, y vemos que al menos el paciente tiene el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer por sus actividades que usualmente realizaba. Y tiene que tener 5 o más de los siguientes síntomas, que vamos a enumerarlos, pero que estos síntomas tienen que estar durante 2 semanas, pero también tiene que ser un cambio a lo que el paciente funcionaba anteriormente, ¿no? Entonces vemos que el paciente, su estado de ánimo está deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Vemos que hay una disminución del interés o el placer para todas o casi todas las actividades que realiza el paciente la mayor parte del día o casi todos los días. Vemos que hay pérdida importante de peso sin hacer dieta, ¿no? O puede haber también aumento de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener excesos y comer un montón, o puede tener que no necesite comer porque está haciendo un montón de actividades. Y también vemos que este paciente en la parte depresiva puede haber, importante pérdida de peso es en el cuadro depresivo, aumento de peso. Es que el paciente está decaído y puede en algunas oportunidades no comer porque no tiene hambre, o algunos les dan por comer bastante y suben de peso.
Igual en el sueño. El sueño en los episodios depresivos puede quitarse, puede la persona presentar insomnio, pero es diferente al insomnio del cuadro maníaco, ¿no? Es que el paciente no duerme, pero no se siente cansado y no siente la necesidad de dormir. El episodio depresivo, el paciente no duerme, pues se siente cansado, abatido, pero hay algunos cuadros depresivos donde el paciente tiene más sueño y se duerme casi todos los días. También en los pacientes podemos ver que puede haber una agitación, una inquietud psicomotora o un retraso, un aletargamiento casi todos los días. La persona menciona que tiene fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. También tiene sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, que incluso puede ser delirante, ¿no? Que pueden ser cosas que no tienen mucho sentido, pero la persona se siente culpable, ¿no? Y esto lo presenta casi todos los días. No es solamente un autorreproche o culpa por estar enfermo, sino es una culpa un poco más fuerte, que es inapropiada, ¿no? Hay también disminución de la capacidad para poder pensar o concentrarse o tomar decisiones también. Y esto generalmente lo presenta casi todos los días, y también se asocian pensamientos de muerte recurrente, que no es solo el miedo a morir, sino son ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, ¿no? O pueden haber tenido un intento de suicidio, o le pueden decir que tienen un plan específico para llevarlo a cabo. Dentro de este grupo de los cuadros depresivos hay también los síntomas melancólicos, y que la persona, para tener un episodio depresivo melancólico, debe tener uno de los síntomas como la pérdida de placer en casi todas las cosas o actividades y falta de reactividad a los estímulos que habitualmente le agradaba, ¿no? Y también 3 o más de los siguientes, que es una cualidad del ánimo depresivo, que es que distintiva del ánimo depresivo, el ánimo se percibe diferente al sentimiento experimentado tras la muerte de un ser querido. O sea, no es como la pérdida de un ser querido, sino es un ánimo decaído diferente, ¿no? Y la depresión, generalmente hay estos cambios en el día, ¿no? Es peor en las mañanas y a medida que va avanzando la tarde, la noche, se sienten mejor. Puede ser que haya un despertar precoz, al menos 2 horas antes de lo habitual. Puede haber un enlentecimiento o una agitación psicomotora, pérdida significativa de peso por falta de apetito o culpabilidad excesiva o inapropiada. Miren, acá en este gráfico está el dibujito al centro. Para un lado está sonriente, que es el cuadro maníaco, y para el otro lado está triste, para el lado derecho, que es el cuadro depresivo. Entonces vemos cómo dentro de la diferencia de los síntomas maníacos puede haber euforia, grandiosidad, la persona comienza a hablar, impulsividad, se incrementa la libido, puede tener conductas sexuales de riesgo incluso, hay una hiperactividad, conductas peligrosas, desinhibición social y no tiene necesidad de dormir. Por el otro lado, en el cuadro depresivo, los síntomas que se presentan son tristeza, anedonia de no sentir placer, ansiedad, irritabilidad, hostilidad, hipoactividad, insomnio, puede haber hipersomnio o insomnio, ¿no? Y puede haber violencia, suicidios, la irritabilidad, por ejemplo, también se puede presentar en los cuadros maníacos. Y vemos acá como también, aparte de estos síntomas, hay síntomas cognitivos. En lo que respecta al pensamiento, el episodio maníaco está acelerado, la persona se distrae fácilmente, hay la fuga de ideas, que les decía que el pensamiento va más rápido de lo que habla, y desorganización en sus actividades. Pero también hay, en la depresión hay síntomas cognitivos, y que es el pensamiento más lento, hay una baja autoestima, la persona se siente culpable y pesimismo, todo lo ve negativo. Y tenemos acá al centro que nosotros podemos ver que los pacientes
pueden asociarse con síntomas psicóticos, que pueden ser delusiones o alucinaciones. Esto se puede dar en el cuadro maníaco o en el cuadro depresivo. Pero la característica de lo que se presenta en los pacientes bipolares es que los síntomas psicóticos, las delusiones o alucinaciones son congruentes con su estado de ánimo. Por ejemplo, si son delusiones en un cuadro maníaco, puede decir que es un enviado de Dios que lo han puesto y que está aquí para salvar al mundo, ¿no? Que está de acuerdo con su cuadro maníaco. Si es un cuadro, una delusión en un episodio depresivo, el paciente puede decir que su cuerpo adentro ya no funciona, que todo está muerto, que está podrido y que él sabe que está mal, ¿no? Pero también pueden presentar alucinaciones junto con las delusiones en lo que respecta a los síntomas psicóticos, sea episodio maníaco o sea episodio depresivo. Entonces tenemos que los episodios pueden ser, ahí está Superman, que se cree que es lo máximo, episodio maníaco. Al centro tenemos episodios mixtos, donde puede haber las dos síntomas en el episodio, y al otro lado un episodio depresivo. Bueno, eso es una lista de cómo se le decían antes a los cuadros bipolares, que se conocen desde la época 150 años antes de Cristo. Decían que el paciente tenía manía y melancolía en el mismo paciente. También le llamaban locura circular o a doble forma, porque tenía un episodio de aceleración y otro maníaco, depresivo, ¿no? Entonces ahí todos los nombres que se les ha dado, y que luego también aquí Scala habló de lo que es el espectro bipolar, ¿no? Que es bipolar 1, bipolar 2, pero ustedes deben saber es bipolar 1, bipolar 2, porque esto es una propuesta que ha hecho este autor. Entonces, acá en este gráfico está más o menos graficado, por ejemplo, en la primera parte, donde dice eutimia, son las variaciones del ánimo normal que cualquiera de nosotros podemos tener, si perdemos algo, pero todo dentro de la eutimia, ¿no? Sigue lo que hablamos de personalidad ciclotímica, donde ya hay un poquito para arriba y un poquito para abajo, sin ser un cuadro depresivo y sin ser un cuadro hipomaníaco. Luego hablamos de la ciclotimia, que son episodios en los cuales puede haber episodios de depresión leve, no una depresión mayor, y episodios de un poco de aceleración tipo hipomanía, ¿no? Acá en el otro está graficado lo que se habla de depresión unipolar, y esto en verde es un trastorno bipolar tipo 2. Esta paciente tiene un cuadro hipomaníaco y un cuadro depresivo. Entonces, es bipolar tipo 2. En el que sigue, hay pacientes bipolares que no necesariamente tienen episodios depresivos, solamente tienen episodios de aceleraciones, pero son también bipolares. En algún momento pueden hacer un cuadro depresivo. Y acá al último tenemos el trastorno bipolar 1, que es el que tiene episodios maníacos y episodios depresivos. Entonces, bueno, más o menos ese es el gráfico, lo que se utiliza, se pone umbral para depresión y eso se mide así lo que es la severidad y lo que vaya a durar el episodio. Y como cuando se grafica, por ejemplo, aquí ven esta a la derecha, eso azulito, que eso sería un episodio mixto, ¿no? Donde hay síntomas depresivos, síntomas maníacos, ¿no? Entonces puede aparecer primero la manía, después estar así eutímico, depresión, o puede aparecer depresión, después mixto. Y acá al lado derecho vemos un grupo donde vemos que hay bastantes cambios, ¿no? Esto es cuando hablamos del ciclaje rápido, donde pueden haber episodios que se aceleran y episodios que se deprimen rapidísimo, ¿no? Bueno, el trastorno bipolar se le ha llamado antes también enfermedad maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva, trastorno afectivo bipolar, trastorno del humor, pero eso no es igual que, por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo, que es un tipo de esquizofrenia, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es otro cuadro,
trastorno límite de personalidad, abuso de sustancias o cuadros orgánicos, ¿no? Entonces, la enfermedad, el trastorno bipolar se caracteriza por ser una enfermedad de curso maligno donde hay recurrencias frecuentes y se pueden acompañar de síntomas significativos entre cada episodio, ¿no? Entonces se ha visto que muchas veces los pacientes entre un episodio y otro siguen sintomáticos porque pueden seguir presentando los síntomas subclínicos. Y de repente lo que nosotros solamente vemos son los episodios más pronunciados. Es un gráfico donde están muchos de los pacientes bipolares famosos, algunos de ellos que se han suicidado, ¿no? Se sabe que los pacientes que tienen cuadros bipolares tienen mayor riesgo de suicidio. Ahí está el del grupo Nirvana, ¿no? Están varios famosos. Nosotros cuando vemos que una persona tiene cuadros hipomaníacos porque tomó una pastilla antidepresiva, porque eso también tenemos que tener en cuenta, si es un paciente bipolar y le damos un antidepresivo se puede acelerar. Entonces siempre tenemos que ver en un paciente si es depresivo, preguntar, ¿no? Si tiene antecedentes familiares de cuadros bipolares o si la persona ha tenido episodios de aceleración o bipolares antes, ¿no? Entonces, si tiene mayor riesgo de tener bipolaridad si es que presenta episodios hipomaníacos inducidos por antidepresivos. Puedes también pensarse que puede ser un riesgo de bipolaridad cuando un cuadro depresivo se inicie antes de los 25 años o cuando aparezca en la etapa puerperal, ¿no? Se ha visto que generalmente también pueden ser bipolares. Cuando haya hipersomnia o retardo psicomotor en los episodios depresivos y sobre todo cuando hay historia familiar de trastorno bipolar. Se sabe que hay en la familia generalmente es frecuente que hayan otros más que también tengan cuadros bipolares. La prevalencia, como les decía, es del 1 al 4% en la población, sexo igual hombre-mujer, excepto en posparto, ¿no? Que es mujer. El inicio generalmente es a los 20 años y el 60% empieza con un cuadro depresivo. Los episodios a lo largo de la vida generalmente pueden ser en promedio de 10 y el 40% de estos episodios ha estado sin tratamiento. El episodio bipolar, la fase maníaca, generalmente dura de 3 a 4 meses, el depresivo de 3 a 6 meses. Y vemos que cuando estos cuadros son graves, tienen alto riesgo suicida y esto se presenta que los pacientes tienen un 10 al 15% de suicidio. El pronóstico es malo para los pacientes que tienen episodios mixtos o son cicladores rápidos. Y se ve que hay un deterioro laboral, social, familiar y un deterioro cognitivo. Bueno, las enfermedades discapacitantes y lo que respecta a salud pública es importante. ¿Por qué? Porque demoran 5 a 10 años en hacer el diagnóstico. Generalmente se necesita hospitalización. Y si tienen cuadros bipolares, episodios maníacos, hay promiscuidad, conflictos conyugales o familiares, puede haber pérdida de trabajo, abuso de alcohol o drogas. Y lo que pasa también es que la mitad de los pacientes casi siempre no se adhieren al tratamiento. Entonces, si dejan su tratamiento, vuelven a presentar otra vez otro episodio. Se ha visto que el grupo de pacientes bipolares tienen una mortalidad cardiovascular aumentada y el suicidio. Se ha visto que es más riesgo que se suiciden durante los primeros 10 años de presentar la enfermedad. Bueno, esto es del diagnóstico incorrecto que se hace a los pacientes y que el 35% han estado sintomáticos más o menos por 10 años antes que se haga el diagnóstico, ¿no? Muchas veces se confunde y se hace el diagnóstico de depresión, 60%, ansiedad, incluso esquizofrenia o trastornos de personalidad. Y generalmente un tercio de los pacientes bipolares tienen el diagnóstico inicial correcto desde el principio.
también hay algunos aspectos que hacen que cometamos errores, ¿no? Por ejemplo, la descripción fenomenológica, la variabilidad. A veces los clínicos minimizan los síntomas que están atenuados, los cuadros hipomaníacos causan menos sufrimiento, ¿no? O los síntomas maníacos atenuados pueden ser vistos como socialmente aceptables y no se considera todo el espectro del paciente, ¿no? Entonces, generalmente hay que evitar diagnósticos erróneos. Primero tenemos que investigar la historia de manía o hipomanía en el paciente. Luego, investigar si hay historia de bipolaridad en la familia. Y posteriormente tenemos que involucrar a otras personas significativas del paciente en el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está hipomaníaco se siente muy bien y él dice, me siento como nunca estoy bien. Entonces no va a considerar que soy un episodio que ha estado mal. Hay factores genéticos, se sabe que es poligenético, está relacionado también al desbalance de lo que se habla en lo que es la neurotransmisión, en la serotonina, noradrenalina, dopamina. Se ha visto que hay mucha comorbilidad con hipotiroidismo en episodios depresivos, ¿no? A veces también puede haber tumores cerebrales, epilepsia, y hay ciertos factores que pueden hacer que aparezca el cuadro, ¿no? Por ejemplo, los psicoestimulantes, ¿no? Y hay varios factores psicosociales y factores estacionales. Las teorías vigentes hablan, una de la parte genética, de la parte neuroquímica, de la parte hormonal, la parte neuroanatómica, pero que todos se juntan aparte del ambiente que puede dar vulnerabilidad o estrés y entonces aparezca el cuadro maníaco. Acá eso es un estudio de PET scan en lo que respecta a cómo es la imagen de un paciente maníaco y cómo es la imagen de un paciente depresivo, ¿no? Este es un estudio funcional, es diferente. Sin embargo, nosotros no hacemos el diagnóstico con estas imágenes. El diagnóstico, como les dije, es clínico. Eso ya lo vimos antes que del estudio. La clasificación, como les decía, es bipolar 1, cuando hay depresión mayor más manía, o puede ser depresión mayor y un episodio mixto. Bipolar tipo 2, cuando hay depresión mayor más hipomanía. Y el trastorno ciclotímico, cuando hay variaciones. Y luego tenemos el trastorno bipolar no especificado. El episodio mixto es cuando durante una semana, al menos 7 días, hay los dos síntomas maníacos y depresivos juntos. Este episodio es grave, ¿por qué? Porque tiene alto riesgo suicida, puede requerir hospitalización, hay deterioro laboral y hay que detectar que no sea secundario a consumo de drogas o otras sustancias. Hay veces hay hipomanía disfórica o depresión agitada. Hay que descartar con estos cuadros de borderline o limítrofe, esquizofrenia, esquizoafectiva, y el 40% de los pacientes presentan algún episodio de este tipo, están generalmente subdiagnosticados. El trastorno ciclotímico es mínimo 2 años, puede tener una depresión moderada que no llega a tener los criterios para una depresión mayor, pero puede haber varios episodios hipománicos. En niños se habla de 1 año, pero rara vez llega a tener 2 meses sin síntomas. Cuando hablamos del ciclaje rápido, es mínimo 4 episodios por año y que rara vez están eutímicos. Hay una incidencia del 15 al 20%, es predominio en mujeres. Generalmente los pacientes, el 80% aparecen en edad tardía, mayor de los 35 años, y es favorecido por cambios en menopausia, hipotiroidismo, ¿no? O sustancias psicoactivas. Hay alta comorbilidad con trastorno de personalidad y estos pacientes con ciclaje rápido son bastante resistentes al tratamiento con litio. Igual que los ciclos ultradianos o ultra rápidos o ultra rápidos que en un mismo día o en horas pueden cambiar y estos son riesgosos porque pueden dar esa desesperación suicida. Hay bastante refractariedad
y se agrava con antidepresivos, no responde al litio. Los predictores de mal pronóstico son que la persona haya tenido un primer episodio depresivo o mixto, que su último episodio haya sido mixto, que tenga compromiso de las funciones cognitivas y que los episodios sean muy cercanos y que tenga mayor número de episodios, ciclador rápido, y que la persona consuma sustancias, porque eso va a hacer que el paciente lo presente más seguido. También que tenga enfermedad orgánica, sea síntomas psicóticos, antecedentes familiares positivos, y también si la persona tiene varios acontecimientos vitales negativos, ahí puede desencadenar y aparecer el episodio cuando no tienen apoyo social, una personalidad anormal o una disfunción laboral. Los predictores de recurrencia, los más importantes es si en los últimos 12 meses hubo ciclaje rápido, ultra rápido o episodio mixto. Y el diagnóstico, como les dije, es clínico. Se puede utilizar la escala de manía de Young, la escala de Manchester para trastorno del humor, inventario de Beck, la escala de Montgomery-Åsberg, que también se utiliza para ello. La comorbilidad generalmente se ve con trastornos adictivos, con trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia y trastornos por atracón. El diagnóstico diferencial es con trastornos de personalidad limítrofe, con esquizofrenia y con trastornos esquizoafectivos. Cuando consideramos que el paciente tiene una remisión del cuadro bipolar, cuando ya no hay los síntomas, ausencia o signos mínimos en el funcionamiento al día. Y las escalas, por ejemplo, la escala de Mathers es una escala que mide el puntaje de depresión. Si tiene menos de 10, no tiene depresión. Y la escala de Young, la YMRS, también si tiene menos del puntaje 8, no tiene cuadro maníaco. Hay varios que mencionan que la recuperación se da cuando se da una remisión sostenida y duradera, por lo menos de 8 semanas. Pero cuando hay síntomas residuales o un síndrome subsindrómico, esto indica que puede haber algún tipo de recurrencia. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es de acuerdo a la fase que se presenta el paciente. En la primera parte ahí vemos que está fase maníaca, mixta o fase aguda. Tenemos que utilizar un estabilizador del ánimo o un antipsicótico de segunda generación junto con un anticonvulsivante. En la fase al centro vemos es mantenimiento. Mantenimiento tenemos que utilizar un estabilizador del ánimo, puede ser litio, o un anticonvulsivante, y se puede agregar también un antipsicótico de segunda generación en algunos casos que lo requieran. Y cuando está en la fase depresiva, el tratamiento es generalmente con un estabilizador del humor o anticonvulsivante, antidepresivos en algunos casos, luego dejaron de usar porque decían que el antidepresivo hacía que se presenten más episodios y comenzaron a utilizar más el estabilizador con los antipsicóticos de segunda generación, pero también se puede utilizar antidepresivos. Estos son los fármacos aprobados para utilizar en los trastornos afectivos bipolares. Y como les dije, depende de la fase que está. En la primera columna, estos son los que se han sido aprobados para el episodio maníaco. De aquí de esto, por ejemplo, acá en el Perú no tenemos la cenapina y la cariprazina, no tenemos estos últimos, los anteriores sí tenemos. Esto, en la fase depresiva, están aprobados la olanzapina con fluoxetina, quetiapina, lurasidona, cariprazina y lumateperona no tenemos acá. Y en la fase de mantenimiento, o sea, para que no se presente el episodio, tenemos el litio, la motrigina, olanzapina, aripiprazol, quetiapina, pero como coterapia, ciprasidona como coterapia, risperidona de acción prolongada, es una ampolla que se pone cada mes, o aripiprazol también de ampolla de acción prolongada, que se pone una ampolla al mes. Entonces nosotros, cuando el paciente está maníaco, tenemos que utilizar un optimizante o estabilizador del ánimo, antipsicóticos y algo que siempre tenemos que acompañar en la parte de la psicoeducación, ¿no?
¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber. Si no sabe, no va a seguir el tratamiento y tenemos que dar psicoeducación también a la familia. Entonces, en el cuadro maníaco podemos dar litio, anticonvulsivantes, valproato, carbamazepina o carbazepina, y los antipsicóticos, que podemos dar los clásicos o los atípicos, y también se utiliza la terapia electroconvulsiva. Pero tenemos que considerar algunos eventos adversos. Por ejemplo, el litio produce algunas alteraciones cognitivas en fallas en concentración, memoria, confusión, tremor, ¿no? O ganancia de peso. Entonces tenemos que considerar eso, y el tratamiento a largo plazo se ha asociado con lesión renal o insuficiencia renal y con hipotiroidismo también. El valproato puede producir hepatotoxicidad, efectos gastrointestinales, osteoporosis, tremor y sedación. Entonces, y los antipsicóticos convencionales dan los síntomas extrapiramidales, ¿no? Discinesia tardía, ganancia de peso, hiperprolactinemia, y los pacientes bipolares tienen mayor riesgo de desarrollar discinesia tardía cuando dan el tratamiento con los antipsicóticos convencionales, más que los pacientes que tienen cuadros de esquizofrenia. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar nosotros para los pacientes, el optimizante. Si está en la fase depresiva, podemos utilizar antidepresivo o antipsicótico también. La terapia electroconvulsiva también sirve en la fase depresiva y la parte de la psicoeducación. Acá están los eutimizantes, ¿no? El litio, valproato, carbamazepina, la motrigina, también topinamato, gabapentina o carbamazepina. Gabapentina no tiene mucha evidencia, pero también se pueden utilizar otros compuestos. Cuando se utilizan los eutimizantes o estabilizadores del ánimo, se trata de que se estabilice la membrana de la neurona y actúa porque se produce una repolarización y apertura de los canales de iones, y actúa al nivel de los segundos mensajeros y las cascadas intracelulares de la segunda neurona, y eso parecería que estabiliza lo que es el ánimo. Los efectos secundarios son diferentes de acuerdo a los medicamentos. El valproato, por ejemplo, puede producir pérdida de cabello, problemas gastrointestinales. La carbamazepina, sedación, incoordinación o leucopenia. El topiramato, parestesias, ¿no? Son diferentes efectos adversos. La motrigina puede producir exantemas, cefaleas. Son diferentes. Nosotros tenemos que, antes de comenzar el tratamiento, tenemos que tener primero claro que sea un paciente con un diagnóstico de bipolaridad. Saber qué diagnóstico, qué episodio actual es, qué gravedad tiene, si tiene psicosis o no tiene psicosis, y el riesgo suicida. Y tenemos que incluir cómo ha evolucionado este paciente a lo largo del tiempo, garantizar el cumplimiento y diagnosticar sus comorbilidades. Con el tratamiento adecuado, el 15% se recupera totalmente, un 50-60% parcialmente y un 30% se cronifican o deterioran socialmente, ¿no? Bueno, estos son los tratamientos, ya había mencionado. Ahora, muchos de los pacientes bipolares, porque están en la edad que pueden quedar embarazadas, sobre todo las mujeres, y como les dije, no tienen cuidado, precauciones, tienen conductas, no miden las consecuencias. Nosotros tenemos que ver qué pasa si nos presenta una mujer embarazada bipolar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos o no suspendemos el tratamiento? Entonces, tenemos que evaluar, primero, si es un trastorno bipolar leve o moderado, donde tenemos que evaluar si descontinuamos el tratamiento profiláctico antes del embarazo, si este es un embarazo planificado, o se descontinúa una vez de conocer el embarazo. El problema, por ejemplo, con el ácido valproico es que produce alteraciones a nivel del túbulo neural en el desarrollo del feto. Y ver si es que necesita reintroducir el eutimizante cuando sea preciso durante el segundo trimestre. Si es un paciente con trastorno bipolar grave, entonces en estas pacientes vamos a tener que considerar utilizar un eutimizante durante el embarazo. Por ejemplo, no le vamos a dar el ácido valproico, tampoco se puede presentar con enfermedad de Einstein con el litio, entonces tendremos que utilizar un antipsicótico de los típicos como el haloperidol.
¿Y cuáles son las consecuencias de abandono de tratamiento? Que recaigan, se vuelvan a hospitalizar, que los medicamentos después ya no tengan la eficacia, que tengan una peor evolución, comorbilidad, deterioro de las relaciones personales, conflictos familiares, problemas en el trabajo, suicidio, violencia, agresividad, problemas legales, judiciales y mayor carga sanitaria, ¿no? Creo que ustedes tienen una clase a las 7, me comentaron. Ya con esa ya terminamos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. En un paciente que está verborreico, pero que tiene episodios de melancolía o hasta todo lo contrario de grandeza, sino de como que siente que no vale, pero está verborreico, así, ¿cómo puedo decir que está en su fase maníaca? Lo que pasa es que cuando una persona tiene ansiedad, también habla así. Entonces tenemos que ver cómo está su pensamiento, si solamente es verborreico o está acelerado, si tiene alteraciones en el sueño o puede tener también un episodio mixto. Pero a veces las personas pueden tener ansiedad, sobre todo en los niños, ¿no? Son ansiosos, inquietos, se mueven de otro y dicen, ya, tiene hiperactividad. Y muchas veces es la ansiedad que tiene el paciente. Entonces tenemos que hacer un examen mental que ustedes ya aprendieron a hacer el ciclo pasado y evaluar. Evaluar si solamente es que habla rápido, si siempre hablaba rápido o recién está hablando rápido, si ha habido un cambio, ¿no? Si es una persona, de repente es hipertímica, ¿no? Que habla más rápido que otras personas, pero siempre ha sido así. Es importante el cambio, si es que se da un cambio, ¿no? Si es que hay otros síntomas que acompañan también, ¿no? Si ya ha perdido de repente ciertos parámetros, o sea, no conserva ciertas normas sociales, ¿no? Entonces ya podemos pensar en un cuadro maníaco, ¿no? Doctora, otra pregunta, ¿cuáles son las contraindicaciones para no dar litio como a un paciente con bipolaridad? Ya. O sea, ¿por qué no se le estaría dando? Tenemos que evaluar primero cómo está su función renal. Y el litio, por ejemplo, incluso si su función renal no está tan bien, podemos dar litio. El litio no se da porque a la persona le falte litio. No comentan ustedes ese error, le falta litio, hay que darle litio. No, porque si ustedes le hacen un examen de litio, dosaje de litio, en una persona bipolar que no toma litio y en una persona normal que no toma litio, va a salir igual. El litio no se utiliza porque le falte al paciente, sino lo que se ha estudiado es que cuando está en un nivel en sangre, un nivel terapéutico, entre 0.6, 0.8 a 1.2, tiene efecto terapéutico. Entonces, no existe una dosis exacta que nosotros tenemos que dar. Tenemos que iniciar. Hay personas que toman 3 tabletas de litio y alcanzan ese nivel en sangre, pero hay personas que con 3 no llegan a 0.4, 0.5 porque tienen bastante filtración o no tienen su función renal, no hay problema. Entonces, a veces tienen que tomar 4 pastillas de litio al día, ¿no? Entonces, el litio se va midiendo de acuerdo al dosaje de litio en sangre y de acuerdo a eso se gradúa. Pero si hay una alteración o función en la función renal, hay que considerarlo. Aunque me ha tocado a mis pacientes de tercera edad que tienen función renal comprometida, porque con la edad va disminuyendo la función renal, pero también han probado otros medicamentos y no les ha ido bien, sino litio. Entonces tenemos que hacer un ajuste e ir midiendo el nivel en sangre. También tenemos que considerar por qué el litio puede producir hipotiroidismo. Entonces, si la persona ya tiene problemas de hipotiroidismo, tenemos que hacer un seguimiento porque si la persona no tiene y se le da el litio, puede hacer un hipotiroidismo y hay que hacer los dosajes hormonales cada cierto tiempo. También el litio puede producir mayores molestias gástricas y en las manos cierto tremor o temblor.
eso es idiosincrático de cada paciente. Hay algunos pacientes que les produce mucho temblor, mucho en sus manos y ya les impide que puedan hacer sus labores. Entonces, en esos casos no tendríamos que dar. El litio es el gold estándar para los cuadros bipolares, ¿no? Pero no todos los pacientes se les puede dar. También otro de los casos que tenemos, consideraciones que tenemos que tener con el litio es que si la persona está tomando litio y comienza o presenta un cuadro diarreico y se deshidrata, entonces el litio se va a concentrar en sangre. Entonces va a haber más litio y eso es riesgoso. Otra cosa más también, si es una persona que tiene riesgo suicida, tenemos que considerar no darle demasiadas pastillas de litio o tener el control, porque si se toma bastante pastillas de litio se puede matar y puede producir una alteración neurológica, se puede morir, ¿no? Entonces, esas son consideraciones que debemos tener. Sí, doctora, muchas gracias, me quedo más Y clara. está la paciente, ¿no? También, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no hay ninguna otra pregunta por el momento, doctor. Ok, entonces terminamos y ya nos vemos en la próxima clase teórica que nos toque. Perfecto, doctora, muchas gracias. Más bien le quería pedir si podría pasar la PPT, por favor. Ya, yo te lo voy a pasar, ¿ya? A De tu acuerdo, WhatsApp. muchas gracias. ¿Ya? Perfecto, Ok, gracias. muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora.